¿La parábola de las 10 vírgenes enseña que la salvación se pierde? Es una gran pregunta que muchas personas me han hecho cuando hemos hablado del tema de la salvación. Vamos a leer lo que dice la parábola. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto se encuentra en Mateo capítulo 25. Voy a comenzar diciendo, resaltando aquí abajo, que la palabrita velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, esa frase no está en la mayoría de los manuscritos más antiguos. Se creen que esta palabra sí fue dicha por Cristo y que se fue pasando de generación en generación, y en el momento en que se editaron las parábolas decidieron insertarlas para que no se perdiera es eso que Cristo le decía a sus discípulos. Así que esa es la primera cosa, porque si dejamos esto aquí le cambia totalmente el sentido a la parábola. Ya tendríamos la interpretación de la parábola. Diríamos entonces que la parábola simplemente significa que tenemos que velar porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es más, hay unas traducciones que ni siquiera han puesto la última parte. Algunas traducciones han insertado solamente esta frase que dice: velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora, y hasta ahí lo dejan. Hay muchas variantes o variaciones en el texto dependiendo de la traducción que leamos, ¿sí? Pero en los manuscritos más antiguos, no aparece esta frase. Se nota entonces que fue una adición tardía para tratar de darle un sentido distinto a la parábola de Cristo, y lamentablemente esto nos confunde, porque entonces la parábola tendría un sentido escatológico y podría significar entonces que Cristo puede venir en cualquier momento, y si yo no estoy preparado, no estoy velando, me puedo quedar. Ese sería el significado, ¿no? Pero realmente ese es el problema, razón por la cual se ha concluido erróneamente. Yo voy primero a romper con algunos mitos que se han corrido dentro de la iglesia evangélica. Lo que se dice de esta parábola es increíble debido a precisamente a ese último versículo, el versículo 13. Las 10 vírgenes no representan a la iglesia. El mito es que las vírgenes representan a la iglesia. Las 10 vírgenes representan a la iglesia, dicen ellos. Pero si eso es así, hay un problema. Vamos a ver cuál es el problema. 10 vírgenes no representan a la iglesia. Viene a casarse con su novia, a desposar a su esposa, a su novia con la que se está casando. Él no viene a casarse con las 10 vírgenes, que es el segundo mito. El esposo no viene a casarse con las 5 vírgenes prudentes, porque entonces estaríamos hablando de poligamia. El problema es que, como leemos en el texto que dice: vino el esposo, hasta un coro se ha sacado que dice: a la medianoche llegó el esposo, y algunos concluyen que es el esposo de esas 5 vírgenes. O era el esposo de las 10 vírgenes, pero que 5 de ellas no estaban preparadas y por eso no se casaron. Estaríamos cayendo en la poligamia. Eso no es lo que significa. Las 10 vírgenes no tienen nada que ver con la iglesia del Señor. Si queremos representar al Señor y a la esposa, entonces sería el novio, sería Cristo, y la esposa está desconectado de las 10 vírgenes, porque la esposa estaba esperando por el novio y ellas estaban a la puerta de la novia del novio, del esposo que vendría. Así que es un poco complicado esto. Así que no se trataba de esto. En tercer lugar, el aceite no es símbolo del Espíritu Santo en las lámparas de las parábolas. El problema es que nos ponemos a detallar punto por punto la parábola, y ahí está el problema, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque las parábolas no se deben descifrar palabras o frases por frases, sino que hay que agarrarlas como un todo y buscar el significado, el único significado que debe tener. Ciertamente el aceite es símbolo del Espíritu Santo en otras porciones de la Escritura, mas en este caso no es símbolo del Espíritu Santo. En cuarto lugar, las parábolas no enseñan sobre la doctrina de la salvación. La afirmación de toda esta cosa que yo estoy negando aquí son los mitos que yo estoy tratando de desmentir. Las parábolas no enseñan sobre la doctrina de la salvación, porque claro, al ver el elemento escatológico, 5 se quedaron, 5 se fueron. Está hablando del rapto, que en el momento en que Cristo venga, o lo que ellos llaman el rapto, pero la Biblia llama arrebatamiento. Y dice: no, en el momento que venga el arrebatamiento, el que no esté preparado, el que no esté velando y orando y ayunando y en vigilia, qué sé yo, se queda. Pero el que está preparando, buscando a Dios espiritualmente, ganándose la salvación prácticamente, pues con obra, porque si eso es lo que significaría que estamos
ganándonos la salvación. Entonces se va a quedar. Eso no es lo que dice. No amenaza a los creyentes con la pérdida de la salvación, porque es que usamos esta parábola para amenazar. Cuidado te pasa como a las 5 vírgenes imprudentes, si no oras, si no vigilas, si no ayunas, si no haces esto y aquello y lo otro. O sea, que tienen una salvación por las obras en vez de una salvación por la fe. Ese es el punto, y la parábola no habla absolutamente nada de la salvación. Y por último, la parábola no habla de que el Espíritu Santo se puede ir del creyente. Eso contradeciría lo que dice Juan, que nosotros tenemos la unción y que la unción permanece en nosotros. La unción de Dios permanece en nosotros. Permanece significa que está continuamente y que nunca se va. Y la unción es el Espíritu mismo en nosotros. Tenemos la unción del Santo. Así que esto no está hablando tampoco de que el Espíritu Santo se pierde. Solamente quien afirme esto simplemente están creando mitos de la parábola al tratar de interpretar línea por línea, y ese es un grave problema interpretativo. ¿Cuál es el elemento clave en la interpretación? La matriz social triádica, la interpretación de las parábolas, porque son narraciones históricas del pasado. Entonces se tiene que aplicar la matriz social triádica para buscar el significado original de la parábola. ¿Y en qué consiste la matriz social triádica? 3 elementos: grupo dominantes, los dominados y la conciencia. Cuando hablamos de los dominantes, estamos hablando de que Israel estaba dividido en 4 grandes grupos que dominaban: los fariseos, los esenios, los saduceos y los celotes. O sea, fariseos, esenios, saduceos y celotes. Los fariseos y esenios eran separatistas, quienes no se alineaban a mi teología o a mi creencia o a mi sistema religioso. Yo los separo, los excluyo, eran excluyentes. Mientras que los saduceos y celotes eran eliminadores, por no decir que eran asesinos. No te alineas a mi pensamiento, tocas mis intereses, te mato, te mando a matar o te asesino, te elimino. Esos eran así. Pobres, los indefensos, los humildes, en general el pueblo de Israel como tal, los patas en el suelo, los ignorados, los excluidos, esos eran los dominados. Y cuando Cristo entra con las parábolas, esto es muy importante, porque cuando Cristo viene a su nación, se encuentra con esta triste realidad, los dominantes y los dominados. ¿Y qué hace Cristo al lanzar las parábolas? Bueno, sencillamente Jesús quiere tocar la conciencia de ambos grupos para hablarle a los dominados, y lo que Cristo hace con 52 parábolas que narra es denunciar el sistema. Y esta parábola no es la excepción. Esta parábola lo que está es denunciando el sistema existente que dominaba a los excluidos, a los marginados, a los pobres y al pueblo de Israel en general, con su sistema legalista, con su sistema excluyente, con su sistema separatista, con su sistema eliminador. Y el propósito de esta parábola es tocar la conciencia de ambos grupos y denunciar a aquellos que sigan con este sistema, que es un sistema esclavizante, dominante y que cauterizaba la conciencia y la dominaba de tal manera que las personas se quedaban amarrados de mano y no hallaban qué hacer. Ese es el propósito y el contexto real en el que las palabras son pronunciadas. Así que la clave está en conocer o reconocer a qué grupo de parábolas pertenece esta parábola de las 10 vírgenes. Recuerden que Cristo narró 52 parábolas para denunciar a los judíos. Las parábolas de Jesús se clasifican en 5 grupos: 9 parábolas del reino que hablan de las novedades de las llegadas del reino de Dios, 10 parábolas de la gracia de Dios, 14 parábolas de la exigencia de los seguidores, la cualidad y la calidad que deberían tener los seguidores, 14 parábolas de la crisis del reino de Dios, 5 parábolas escatológicas de los seguidores. Ahora, para que esta parábola signifique lo que hemos dicho al principio en los mitos que hemos tratado de desmentir, esta parábola tendría que pertenecer al último grupo, que es la parábola escatológica. Pero esta no es una parábola escatológica. La vemos escatológica por la adición del versículo 13. Más bien esta es una parábola del cuarto grupo, que es de la crisis del reino de Dios. Es decir, cuando Cristo vino, se encontró que ya Jesús lo estaban asociando como a un aliado del reino de las tinieblas. A Jesús lo estaban rechazando, a Jesús lo estaban criticando, a Jesús se le estaba tramando una trampa para perseguirlo, y él descubre que su reino está en crisis y aprovecha y lanza esta parábola para tocar las conciencias de ellos y para decirles que necesitaban un cambio y que el problema estaba en varias cosas que estaban ocurriendo con este grupo dominante y los dominados. Y eso es lo que Cristo tiene en mente al momento de narrar esta parábola, que pertenece a este grupo, precisamente a las parábolas de las crisis del reino de Dios. Cristo no encuentra cabida, Cristo es rechazado, a Cristo se le trama un plan, Cristo es dejado a un lado, a Cristo se le asocia con las fuerzas del mal, y eso que Jesús venía obrando milagros, señales y prodigios, y se le estaba buscando excusas
para rechazarlo y para apartar a la gente por envidia, los dominantes, para apartar a la gente de Cristo. Había celo en el grupo dominante. Así que la parábola es lanzada en medio de este contexto, y recuerden que estas 52 parábolas recogen el pensamiento de Cristo y un llamado a la conciencia de ambos grupos, especialmente el grupo dominado. Que hay un elemento cultural que tenemos que tomar en cuenta. Voy a leerles lo que dijo un teólogo llamado Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero dice que hay que tomar en cuenta la costumbre, la cultura, un elemento cultural en la interpretación de esta parábola que se pierde al momento de concluir. Y él dice que la parábola de las 10 vírgenes obedece a una costumbre de Palestina o de Israel. Todas las muchachas núbiles o vírgenes del caserío podrían entrar o tenían el permiso de entrar a una boda si estaban a la puerta de la casa de la celebración en el momento en el que el cortejo del novio entrara. Se necesitaba pues permanecer atentas y estar bien abastecidas de aceite por si el cortejo del novio llegaba a demorarse. Y el cortejo nupcial se podía demorar, por supuesto, pues las familias del novio y de la novia podían pasar horas enteras poniéndose de acuerdo en la dote del matrimonio. Y él dice, esta costumbre fue aprovechada por Jesús para ahondar en la crisis de su pueblo. Y eso es lo que voy a tratar de explicar hoy. Recuerden que estas vírgenes, de acuerdo a la parábola, eran insensatas. 5 de ellas, ¿no? 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Voy a describir las insensatas. Eran insensatas. Estaban desabastecidas de aceite. Solo llevaron sus lámparas con el aceite que quedaba en ellas. Piden a las otras de su aceite. Vean, hacen caso a las otras que vayan a comprar y llegan tarde a las bodas y gritan que les abran la puerta. Cuando ustedes ven todos estos elementos, aquí podemos encontrar la clave de lo que la parábola significa. Eran insensatas, que tenían un problema en su conciencia, no actuaban con prudencia, no tenían facultad de juicio, no pensaban antes de actuar. Se fueron así sin considerar el resultado de irse con las lámparas. En el caso de que el novio se tardara, ni siquiera pensaron ni consideraron. Estaban muy acostumbrados a esa cultura. Fueron desabastecidas, piden a las otras su aceite, hacen caso a las otras cuando se vayan y compren, se van. Si hubiesen quedado ahí, a lo mejor entran. Llegan tarde y cuando entran gritan y le piden al esposo, que no el esposo de ella, sino el esposo de la novia que estaba esperando a su novio allí, no el esposo de ellas, aclaro, sino de otra persona. Si vamos a hablar de la iglesia es la novia que está esperando al novio en la casa. Ellas están a la puerta de esa casa donde está la novia cuando el novio va a venir con su cortejo, así que no estamos hablando de la misma cosa. ¿Cuál es el significado de la parábola? Sencillo. La parábola significa que Cristo está tocando las conciencias de ellos y les está diciendo, no entreguen sus conciencias al dominio de los líderes opresores o a un sistema legalista esclavizante. Volvamos aquí. Estas eran insensatas, es decir, que su mente estaba cauterizada. Estaban desabastecidas. Están desabastecidas porque van a tener que eventualmente depender de alguien. Piden a las otras de su aceite. Ahí están dependiendo de la otra, están tratando de depender de la otra. Las otras le dicen, vayan y compren, y se van a comprar. O sea que eran fácil de dominar, se les mandaba e iban. Llegan tarde porque vienen de regreso y gritan que les abran la puerta. Y le dicen, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y cuando dice Señor, se refiere al novio. Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero ahora dicen, Señor, éntranos. Y ellos le dicen, no las conozco. El punto es que estos no son cristianos. En realidad la parábola no tiene nada que ver con la iglesia. Está hablando de la nación de Israel como un todo, en las condiciones en las que se encontraban. Así que el significado es, no entren en sus conciencias al dominio de líderes opresores o a un sistema legalista esclavizante. La falta de autonomía en su pueblo, en pocas palabras. Eso fue lo que Cristo encontró. Falta de autonomía. ¿Qué hace la falta de autonomía? Bueno, hace que ellos no aprovecharan la única oportunidad que el Padre les estaba dando en Cristo Jesús. Jesús vino a visitar el pueblo de Israel y se encontró que mucha gente le costó recibir, viendo los milagros, viendo las señales, Recuerden que esta parábola fue lanzada ya al final de la vida de Cristo. Ya Jesús había hecho muchísimas obras, milagros, señales, prodigios delante de ellos. Y aún así no habían recibido parte del pueblo. Sabían que Jesús era el Mesías, sospechaban que eran, pero tenían temor. Sus conciencias y su autonomía estaba totalmente oprimida por la clase dominante. Tenían temor, tenían miedo, pero hubo gente que se sobrepuso a esa barrera y logró recibir a Cristo y entrar al reino de Dios. Este es el punto. El reino de Dios es Cristo mismo. Ese es el punto en esta parábola. Y Cristo dice, el reino de Dios será semejante a esto. O sea, cuando vamos predicando por el mundo, vamos a encontrar la misma realidad. En conclusión, cuando tenemos la conciencia atada a un sistema religioso o a un sistema de creencias o a un sistema de convicciones tradicionales o religiosas, nos cuesta abrirnos a lo nuevo, nos cuesta aceptar la verdad,
nos cuesta encontrar el camino verdadero. Porque dice, no, a mí me han enseñado así, me han dicho esto así, si yo cambio de parecer, mi mamá ya no me va a querer, o mis amigos se van a voltear contra mí, esto es lo que mis padres me han enseñado, esto es lo que siempre yo he experimentado, esto es lo que yo siempre estoy acostumbrado. Por tanto, dejan pasar la única y la gran oportunidad que Dios les da en Cristo Jesús. La parábola no está hablando de la salvación como tal, está hablando de un pueblo que se había dejado quitar su autonomía por el sistema legalista existente dominante. Y Jesús está llamando a sus conciencias y diciéndoles que podrían haberse opuesto a la barrera y entrar si ellos no fuesen insensatos, si sus conciencias no estuviesen esclavizadas o dominadas por el sistema legalista y dominante existente en su época. Nada tiene que ver con lo escatológico, nada tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con el rechazo de Cristo por preferir un sistema religioso existente, legalista, que nada podría hacer para salvarles. Ese es el punto, la pérdida de la oportunidad. Ese es el punto en esta parábola. Bendiciones en Cristo. Hasta luego.